Dos hechos significativos se destacan en los últimos días en la escena internacional. Uno de ellos es que el gobierno de Nicolás Maduro anuló las elecciones en el estado de Barinas y ordenó realizar nuevos comicios tras inhabilitar al candidato opositor. El otro son las elecciones en Honduras que dejaron a la izquierdista Xiomara Castro, y además esposa del expresidente Manuel Zelaya, como ganadora de estos comicios, convirtiéndose en la primera mujer que gobernará ese país tras 12 años de gobierno conservador. Y para ampliar sobre estos dos temas, que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudio, un gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario. Un gusto saludarte. El gusto, como siempre, es nuestro. Claudio, ¿qué implica en el caso de Honduras, esto último que abordábamos, este resultado, no solo para el país, sino para la región? Bueno, implica dos grandes interrogantes. En lo que tiene que ver con la región es si Honduras, cuando asuma Xiomara Castro, va a volver a desplazarse hacia la vereda del chavismo, para llamarlo de algún modo. La segunda pregunta, estrictamente relacionada con lo interno, que se desprende de este resultado electoral, es qué va a pasar con el actual presidente Juan Orlando Hernández y con el inmediato anterior, Porfirio Lobos, porque los dos tienen serias denuncias de corrupción en dimensiones siderales y de vínculos con el narcotráfico. En cuanto a lo primero, el interrogante de si Honduras va a ir hacia la vereda donde están el nicaragüense Daniel Ortega y el venezolano Nicolás Maduro, tiene que ver con que Xiomara Castro fue la primera dama cuando su esposo Manuel Zelaya era el presidente. Y hay que recordar que Manuel Zelaya fue destituido en un golpe de Estado, fue derrocado en un golpe de Estado que perpetraron a través de los militares la cúpula del Poder Judicial y del Congreso. Lideraba el Congreso en 2009 Roberto Micheletti, que también era del Partido Liberal, el mismo partido de Manuel Zelaya, pero que se había puesto en la vereda de enfrente desde que Zelaya, al aceptar el petróleo subsidiado que le daba Chávez a muchos países del Caribe y de América Central, a condición de que se sumaran a su liderazgo o se pusieran a la sombra de su liderazgo, bueno, Manuel Zelaya, al desplazarse hacia el eje bolivariano, creó una gran tensión política interna y no solo se le puso en contra el partido adversario, el Partido Nacional, sino buena parte del Poder Judicial y de su propio partido. Chávez tenía esa política, daba petróleo subsidiado para financiar su liderazgo a nivel regional, pero también le pedía a los gobernantes que recibían ese beneficio económico que era importantísimo, petróleo a muy bajo precio, a cambio le pedían que intenten continuar en el poder, que busquen perpetuarse en el poder, porque no era cuestión de estar regalándole petróleo a un país y que ese país después en la siguiente elección cambie de gobierno y haya que empezar a construir la relación de nuevo. Por eso muchos de los presidentes buscaban ser reelectos. En eso estaba Manuel Zelaya, forzando las leyes electorales que impedían una reelección de un presidente, y el Poder Judicial, o la cúpula del Poder Judicial y la cúpula del Congreso, articularon lo que en definitiva fue un golpe de Estado, porque si Zelaya estaba forzando leyes, directamente sacarlo del poder como se lo sacó, arrancándolo de la cama en pijama a punta de pistola en la madrugada, cargándolo en una camioneta militar para llevarlo a una base aérea de Tegucigalpa, ahí cargarlo en un avión y llevarlo a Costa Rica. Bueno, eso es a todas luces una violación total de la Constitución. La cuestión es que
desde entonces el celayismo quedó como proscripto. Vinieron los gobiernos, el primero el gobierno interino de quien lo derrocó, Roberto Micheletti, y después los dos gobiernos conservadores, los del partido opositor que era el Partido Nacional. Primero el gobierno de Porfirio Lobos y después el del actual presidente Juan Orlando Hernández. Los dos gobiernos del Partido Nacional no fueron mejores en materia democrática, económica y de violencia y de corrupción, incluso fueron peores. Porfirio Lobos no puede entrar a Estados Unidos porque está acusado de narcotráfico. Un hijo de Porfirio Lobos está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, con el cártel de los Cáchiras, como llaman a la mafia más poderosa del narcotráfico hondureño. Y lo mismo o algo muy similar pasa con el actual presidente Juan Orlando Hernández, cuyo hermano está preso en los Estados Unidos y que también está seriamente acusado no solo de grandes casos de corrupción, sino de vínculos con el narcotráfico. Por eso, al cabo de esta elección en la que gana la esposa de Manuel Zelaya, la pregunta es, por un lado, si va a volver al eje bolivariano, que era la tendencia en la que estaba Zelaya cuando lo derrocaron, y por otro lado, qué va a pasar con Porfirio Lobos y con Juan Orlando Hernández, si van a terminar presos o extraditados a los Estados Unidos, o si hubo algún acuerdo secreto por el cual el gobierno acepta entregarle el poder a quien lo ganó en las urnas, que es Xiomara Castro, o si a cambio de impunidad, de un blindaje de impunidad. Todo está por verse, pero es una página por demás inquietante e interesante la que ha comenzado en Honduras, Rosario. Sí, Miguel, te saluda ahora, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Realmente, si no hay un acuerdo, la pregunta que me surge, y lo hablaremos más adelante otro día, es si le van a entregar o no el poder. Son buenas tus interrogantes, como siempre. Claudio, decía en la presentación, Rosario, que el presidente venezolano Nicolás Maduro anuló las elecciones en el estado de Barinas. ¿Cómo interpretas este efecto, podríamos decir, tardío en estos comicios de hace una semana? Sí, lo hizo el régimen a través del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, que responde directamente al régimen que encabeza Nicolás Maduro. Yo creo que es una inmensa negligencia, una más de Nicolás Maduro, porque las elecciones regionales, en el marco de la cual se realizó también la elección de gobernador para el estado de Barinas, muy estratégico y muy crucial para los chavistas, porque ahí nació Hugo Chávez, ahí nació y creció Hugo Chávez, y porque desde que Hugo Chávez llegó al poder siempre gobernó su familia a ese estado sureño. Primero lo gobernó su padre, después su hermano mayor, Adán Chávez, y ahora lo gobernaba Argenis Chávez, su hermano menor. Por eso perder Barinas para el régimen es una suerte de desastre político, pero digo que fue una negligencia tremenda no haber aceptado el resultado electoral donde ganó un candidato opositor. Fue una negligencia porque ese triunfo opositor, admitirlo, dejar en manos de la oposición el estado de Barinas, hubiera acrecentado la credibilidad de las elecciones regionales, ¿no? Le hubieran dado credibilidad. Podría haber el régimen salido a decir al mundo: ve, ustedes no creen que podemos hacer elecciones limpias, pero miren, en estas elecciones regionales, el estado de Barinas, que es el estado de Hugo Chávez, donde siempre gobernó la familia de Hugo Chávez, el chavismo perdió y reconoció la derrota. No, por el contrario, lo que hizo fue que cuando faltaban horas para que el Consejo Nacional Electoral admitiera el triunfo del candidato de la Mesa de Unidad opositora, o la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, el Tribunal Supremo de Justicia anula la elección, dice que el candidato ganador estaba inhabilitado,
no era así porque había sido indultado de una inhabilitación que tenía, acusado de conspirar junto a Juan Guaidó contra el gobierno. Había sido indultado y por eso el Consejo Nacional Electoral había habilitado su candidatura. La cuestión es que el Tribunal Supremo de Justicia anuló la elección y dijo que debían realizarse de nuevo sin ese postulante, nada menos que el que había ganado la elección. Y este enchastre acompañó a otro estropicio que cometió Maduro con una inmensa negligencia, que fue ponerse a despotricar contra los observadores de la Unión Europea, ¿no? Los acusó de espionaje, los acusó de espiar a favor de los enemigos, de estar en contra de América Latina, de lo que acusa siempre a quienes lo cuestionan, cuando en realidad el informe que estaban elaborando y que ya habían anunciado por parte los observadores de la Unión Europea, creo que en términos generales le era favorable al régimen de Nicolás Maduro porque no invalidaba todo el comicio, hacía cuestionamientos puntuales, muchos cuestionamientos puntuales, algunos de seria gravedad, pero no invalidó como fraudulentos los comicios. Incluso dijo en uno de los apartados que estas elecciones regionales fueron mucho mejor que las 3 inmediatas anteriores. Debió el régimen de Maduro cuidar esa aprobación en lo fundamental, que es no haberlo invalidado por fraudulento, el pronunciamiento de los observadores de la ONU. Al revés de eso, lo que hizo fue salir a atacar públicamente a los observadores, generando o amplificando la sensación de que los observadores habían invalidado la elección. Y la verdad es que no la estaban invalidando totalmente, si bien hacían muchos cuestionamientos y algunos bastante graves. Por eso creo yo, Miguel, que estos dos hechos son una suerte de muestra de negligencia con la que Maduro termina arruinando una elección que le hubiese sido beneficiosa con la ayuda de la oposición, que siempre va dividida. En lugar de unirse, siempre va dividida. Hay líderes que piden abstenerse, otros que llaman a votar, van muchos candidatos. En fin, hubiera sido favorable, pero no lo fue por la anulación de la elección en Barinas y por el ataque de Maduro a los observadores europeos. Bien, Claudio, te agradecemos por hoy este análisis. Que pases muy bien. Un gusto, Rosario y Miguel, hasta cualquier momento.